El F-106 Delta Dart, el increíble interceptor que se aterrizó solo y reveló su poder oculto. El sonido de las turbinas resonaba en su mente, mientras Ricardo ajustaba la maqueta del F-106 en su taller. Como ingeniero aeroespacial, debía presentar un proyecto innovador sobre el legendario interceptor. Pero en lugar de entusiasmo, sentía el peso de la ansiedad. A sus 35 años, las palabras de su abuelo, un piloto que había desafiado adversidades, reverberaban en su conciencia. La grandeza nace del sacrificio. Sin embargo, la presión era intensa, y su amigo Pedro, con un brillo inquietante en los ojos, comenzaba a sembrar dudas en la mente de su equipo. ¿Estás seguro de que puedes manejarlo?, había preguntado, la burla apenas escondida detrás de su sonrisa. Cada día que pasaba, Ricardo sentía cómo las esperanzas se transformaban en sombras. Recordaba las historias de su abuelo, relatos de valentía y determinación que lo habían inspirado desde niño. La respiración se le hacía irregular al pensar que podía fracasar. En su mente, las tormentas del desierto amenazaban con desatarse en un torbellino de inseguridades. La falta de apoyo de su equipo lo hacía cuestionar todo, su proyecto, su habilidad, incluso su valor como ingeniero. ¿Cómo podría demostrarle al mundo que, al igual que el F-106, también sabía levantarse después de cada caída? Mientras navegaba por la rica historia del interceptor, recordó que este mismo avión había enfrentado crisis y retos antes de convertirse en un símbolo de poder en el aire. La metáfora se sentía personal. En un momento de lucidez, la idea de que el fracaso era un peldaño hacia el éxito le ofreció un destello de esperanza. Pero era efímero. La risa burlona de Pedro resonaba en sus oídos y la presión aumentaba. Aún en las noches más silenciosas, sus pensamientos lo mantenían despierto, luchando contra la idea de que sus mejores días ya habían quedado atrás. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que se acercaba el día de la presentación, la ansiedad lo consumía. Miró hacia el cielo, donde aviones formaban patrones perfectos. Cada uno había tenido que superar su propio camino hacia el vuelo, una lucha que resonaba fuertemente con su realidad. La sala de conferencias estaría llena, y la idea de ver a su equipo dividido le hacía sentir que el nudo en su estómago se convertía en una soga. Enfrentar la realidad de un posible fracaso se tornaba vital. Ricardo estaba atrapado en una lucha interna, donde la voz de su abuelo se mezclaba con el escepticismo de Pedro, haciendo eco de sus miedos más profundos. Esa era su batalla, demostrar que no solo era un ingeniero más, sino el heredero del legado de su abuelo. Sin embargo, ¿podría realmente sortear los baches que amenazaban su carrera y su vida? El vuelo había comenzado, y el trayecto se tornaba más incierto a cada instante. Las horas se acumulaban como lastres sobre los hombros de Ricardo. Se obligó a concentrarse en la maqueta. Cada detalle debía ser perfecto, cada componente una muestra de su dedicación. Sin embargo, las preguntas se acumulaban a su alrededor como sombras al acecho. A medida que se acercaba el gran día, su mente se tornaba un campo de batalla. ¿Y si Pedro tenía razón? ¿Y si todo su esfuerzo se desmoronaba en el instante en que abriera la boca frente a un público escéptico? Decidió salir a caminar por la ciudad, alejarse de las herramientas y bocetos que acumulaban polvo. Quizás un cambio de aire le proporcionaría la claridad que tanto necesitaba. Caminó por la calle, observando a la gente que pasaba, ensimismada en sus rutinas. Ricardo sintió que se perdía en la multitud, un nombre más en la lista de aspirantes al éxito. Sin embargo, también se dio cuenta de que cada persona cargaba sus propias batallas y sueños. Ese pensamiento le dio una chispa de perspectiva. ¿No era su historia tan válida como la de cualquier otra persona? Mientras sus pasos lo llevaban a un parque cercano, reflexionó sobre las historias de su abuelo. Los relatos de despegues y aterrizajes, de enfrentamientos en el aire, eran más que anécdotas.
eran lecciones sobre la resistencia y la tenacidad. Recordó cómo, cada vez que su abuelo enfrentaba un desafío que parecía insuperable, se refugiaba en la pasión por el vuelo y la ingeniería. Era un recordatorio poderoso de que, aunque el camino fuera difícil, la perseverancia siempre había valido la pena. Con renovada determinación, decidió enfrentar la situación en lugar de esquivarla. La presentación no era solo un desafío profesional, era una oportunidad de mostrarse tal como era, de defender su pasión y conocimiento. Hizo una lista mental de las innovaciones que quería compartir y la emoción comenzó a llenar su pecho. Cada una era un paso hacia su propio despegue, un registro de los sacrificios que había realizado en su vida profesional. Al regresar al taller, su energía se había multiplicado. Con cada ajuste a la maqueta del F-106, se sentía más conectado no solo al proyecto, sino a su legado familiar. La burla de Pedro ya no resonaba con la misma fuerza. Había transformado esa duda en su aliada, un recordatorio constante de que necesitaría prepararse para todo, tanto el apoyo como la crítica. Esa noche se sentó frente al ordenador para preparar su presentación. Escribió con pasión, cada palabra impregnada de la historia del F-106, del sacrificio y su propia experiencia. La visión clara lo llevó a un estado de flujo. Era un ajetreo de ideas y estrategias, un baile entre su incertidumbre y su determinación. Sin embargo, una notificación interrumpió su concentración, una alerta sobre las inquietudes del equipo acerca del proyecto. Las voces de desconfianza comenzaron a resonar en su mente nuevamente, un eco persistente de la duda que había atravesado toda su preparación. Ricardo se detuvo y respiró profundamente. Había llegado el momento de confrontar no solo a Pedro, sino a aquellos que subestimaban sus capacidades. Al día siguiente, la sala de conferencias lo esperaba. Con un nudo en el estómago, Ricardo se presentó ante su equipo, la maqueta del F-106 a su lado, como un símbolo no solo de un proyecto, sino de su propia transformación. La sensación de ser observado erguía su determinación. Estaba listo para demostrar que su viaje no era solo acerca del interceptor, sino también sobre él mismo, el ingeniero que se niega a caer sin intentar volar primero. Sin embargo, ¿qué pasaría si el desafío de su amigo se convirtiera en una confrontación que pondría a prueba todo lo que había preparado? El silencio previo a la reunión era casi palpable, un manto de tensión que se cernía sobre él. Ricardo respiró hondo, intentando canalizar la energía a su alrededor hacia una concentración férrea. La maqueta del F-106 relucía bajo la luz artificial de la sala, un recordatorio tangible de su esfuerzo, un monumento a lo que podía lograr si se dejaba llevar por su pasión. Sin embargo, la sombra de la duda no desaparecía. Le susurraba al oído que su audición no llegaría a ser suficiente. Se colocó tras la mesa, ajustó su traje y enfrentó a su equipo. Sus miradas variaban. Algunos eran escépticos, como Pedro, mientras que otros se mostraban curiosos y abiertos. Sabía que su voz debía ser firme, su postura decidida. Con cada palabra establecía una conexión con los que creían en él, al tiempo que se preparaba para argumentar con aquellos que efectivamente dudaban. Comenzó a hablar sobre las características del F-106, sobre la complejidad de su diseño y las innovaciones que había implementado. Cada gesto era deliberado, cada frase cuidadosamente articulada. La presentación no era solo un relato técnico, era su historia, aquel viaje de convalidación personal que había comenzado há años. En la medida en que explicaba el funcionamiento del interceptor, comenzó a visualizar el cumplimiento de su objetivo. La pasión que había encarnado su abuelo se hacía presente en cada palabra que salía de su boca. Al avanzar en la exposición, notó que la atmósfera cambiaba. Los rostros de sus compañeros empezaron a relajar la tensión. La emoción crecía, envolviendo a la sala. Era un momento revelador, un instante en que Ricardo se dio cuenta de que su pasión podía trascender la duda y crear un puente hacia el entendimiento. Pero en la esquina de la sala, la mirada de Pedro lo seguía, imperturbable, como una nube perspectiva sumamente crítica. ¿Qué tal si el diseño no cumple con las expectativas de rendimiento?, interrumpió Pedro, con un desdén palpable en su voz. La pregunta flotó en el aire como un golpe frío. El escepticismo estaba ahí, latente. Ricardo sintió un tirón en su interior, una presión que amenazaba con desdibujar toda su conquista emocional. ¿Y si nunca intentamos volar?, replicó rápidamente.
canalizando su ansiedad en determinación. Cada proyecto tiene riesgos, pero el F-106 no es solo un diseño, es una modal de intentar superar los límites. Las palabras fluyeron como un río desbordado, llenas de vulnerabilidad y valentía. Sentía que cada uno de sus compañeros observaba más allá de la maqueta. Estaban viendo su crecimiento como ingeniero y como individuo. La interacción se volvió más dinámica. Los miembros del equipo comenzaron a preguntar, a desafiar sus ideas positivamente. Lo que comenzó como un duelo de opinión se transformó en un intercambio de ideas. Después de todo, los desafíos solamente existían para ser superados. Ricardo se sentía más fuerte y más seguro. Cada pregunta bien formulada le daba un espacio para demostrar su valía. Al final de la reunión, los aplausos resonaron y una brisa de alivio se hizo palpable. Había logrado algo significativo. La confrontación no había sido solo con su amigo, sino consigo mismo y las dudas que lo atormentaban. Sin embargo, aún había una preocupación sin resolver que le erizaba la piel. Pedro seguía ahí, con un hálito de desconfianza que nada había logrado disipar. En la semana siguiente, una nueva reunión tendría lugar, y allí Ricardo dejaría claro si su esfuerzo había sido suficiente para transformar la crítica en apoyo. El verdadero desafío, pensó, mientras el eco de los aplausos resonaba en su mente, apenas comenzaba. ¿Sería capaz de transformar el escepticismo en un terreno fértil para su pasión? La incertidumbre se posó en su corazón, pero una cosa era clara, estaba listo para enfrentarlo todo. Ricardo se despertó esa mañana sintiéndose diferente, como si una melancólica certeza le hubiese guiado a través de una noche llena de sueños reivindicativos. Podía sentirla en el aire fresco que entraba por la ventana, la oportunidad de cambiar no solo la percepción de su trabajo, sino su propia autocomprensión. Mientras se preparaba, su mente repasaba las estadísticas del F-106, los planos en sus notas y cada pequeño detalle que metafóricamente lo ligaba a la máquina que había decidido presentar a su equipo. El café lo acompañó mientras repasaba su estrategia para la reunión venidera. Era crucial no solo responder las críticas de Pedro, sino también, de alguna manera, transformar esa negatividad en un impulso que fortaleciera su proyecto. La duda de su colega representaba el eco de las inseguridades que había enfrentado en el pasado, miedos, fracasos y el deseo de ser aceptado. Sintió que debía enfrentar esa sombra de escepticismo no con defensas, sino con una revelación que podría sorprender a todos. El camino hacia la sala de reuniones estuvo impregnado de dilemas. ¿Debía exponer la vulnerabilidad del proyecto o era mejor reforzar la imagen de perfección? Pensando en la balanza entre la honestidad y la ambición, optó por lo primero. La autenticidad siempre había resonado más con él que la ostentación. Al llegar, observó a su equipo ya instalado con expresiones de expectativa. Pedro, con los brazos cruzados, parecía ser la encarnación de su propio miedo. La vulnerabilidad es tu mayor fortaleza, recordó lo que su mentor le había dicho una vez. Se obligó a hacer una pausa, y en lugar de comenzar con cifras y argumentos técnicos, inició con una anécdota personal sobre el primer modelo de avión que había construido en su infancia. Los rostros se abrieron a la historia, olvidando, al menos por un instante, la presión técnica que pesaba sobre ellos. Al describir sus errores y aprendizajes, Ricardo percibió una conexión diferente y profunda con sus compañeros. Se percataron de que, detrás de la maqueta del F-106, había un ser humano. Las preguntas de Pedro, lejos de ser dolorosas, empezaron a transformar el encuentro en una conversación constructiva. Cada uno de ellos, a su manera, también había enfrentado críticas y dudas sobre sus capacidades. Así, la atmósfera cambió, se convirtió en un espacio colaborativo. Sin embargo, al final de la presentación, la mirada de Pedro seguía siendo inquisitiva. Una voz interna luchaba entre la necesidad de aprobación y el deseo de ser fiel a sus convicciones. Decidió dar un paso más. Pedro, ¿puedes compartir tu punto de vista desde un lugar menos crítico? ¿Puede que juntos encontremos nuevas soluciones? Fue un momento delicado, pero sorprendió a todos, incluso a él mismo. La tensión en el lugar se disipó con el intercambio. La atmósfera tanto crítica como comprensiva floreció. Con cada intervención, Ricardo se sentía más sólido y preparado. El escepticismo ya no era un enemigo, sino un compañero de viaje. Al final de la reunión, una sensación de triunfo y alivio inundó su ser. Había crecido, no solo como ingeniero, sino como profesional. Había aprendido que la colaboración, incluso ante la adversidad, podría hacer más por su proyecto que el aislamiento del exabrupto. No obstante, a medida que los aplausos resonaban, había una parte de él que no podía evitar sentir una punzada de inquietud. ¿Hubiera Pedro sido realmente convencido? ¿O su crítica latente estaba aún esperando el momento justo para resurgir?
La incertidumbre se transformó, de repente, en un nuevo reto que lo aguardaba. En su interior, una voz no se callaba. El verdadero camino hacia el éxito está en el diálogo. Pero, ¿serás capaz de mantener esa apertura en el futuro? La próxima reunión con Pedro no sería solo un test de su proyecto, sino una prueba de su evolución personal ante las corrientes que aún podían arrastrarlo. Estaba preparado para el conflicto, pero la respuesta a su propio desafío interior era otra cuestión. La verdadera confrontación había comenzado. La mañana siguiente, Ricardo se sentó frente a su computadora. Consciente de que la reunión con Pedro venía en un par de días, decidió no permitir que la inquietud lo consumiera. En lugar de eso, optó por prepararse. La experiencia reciente había dejado una semilla de determinación en su interior. Quería no solo afianzar su proyecto, sino también ser un líder que inspirara a su equipo a superar sus propios miedos. Con su mente enfocada, se puso a investigar sobre el F-06 como nunca antes lo había hecho. En los libros y artículos encontró historias de desafíos superados, ingenieros que habían enfrentado el escepticismo y terminados en la historia de la aviación. Al mismo tiempo, reflexionaba sobre su propio viaje, sobre cómo cada obstáculo había forjado su carácter. Ese día, buscó la manera de integrar esa sabiduría en su proyecto. Se sentó a escribir una propuesta que no solo mostrara las especificaciones técnicas del F-06, sino que además incorporara elementos narrativos que reflejaran las lecciones aprendidas en cada fase del desarrollo. Era un riesgo, pero sentía que envolver su trabajo en historia y emoción podría conectar aún más con sus compañeros. Mientras escribía, pensó en lo que significa realmente ser vulnerable y auténtico en su ocupación. Las paradojas de su rol como ingeniero pesaban en su mente. Era un experto, pero al mismo tiempo un ser humano en constante aprendizaje. La idea de mostrar sus limitaciones le causaba pavor, pero entendía que ese acto de honestidad podría no solo beneficiar su visión, sino también crear un entorno donde los demás se sintieran cómodos compartiendo sus propias inseguridades. Pasó horas en la oficina, inmerso en la reescritura, hasta que finalmente sintió que había conseguido un equilibrio. Tenía que plasmar su vulnerabilidad de manera que no solo presentara el F-06 como una máquina formidable, sino como un reflejo de su propia evolución profesional. La grandeza de innovar residía en la capacidad de aprender de los errores, de no temer la duda. Días después, encontró un momento privado con Pedro en la sala de descanso. La tensión entre ellos aún persistía, pero parado ahí, el deseo de crecer lo embargaba. Sin preámbulos, Ricardo abordó el tema y expresó lo que había estado gestando en su mente. «Pedro, he estado pensando en lo que dijiste en nuestra última reunión. Hay profundidad en tu crítica, y sería valioso abordarla para que el proyecto refleje nuestro potencial. Pero necesito tu ayuda», dijo, sorprendiendo incluso a sí mismo con su audaz apertura. Pedro lo miró, y aunque su expresión no se iluminó de inmediato, Ricardo percibió un cambio sutil. Empezaron a hablar sobre el proyecto, alternando entre cifras y experiencias personales, entre obstáculos y soluciones. Cada palabra que intercambiaban lo acercaba un poco más a la comprensión de que su relación podía florecer. Sin embargo, en medio de la conversación, una duda acechante volvió a surgir. Lo que había comenzado como una chispa de esperanza, de colaboración, evocaba preguntas inquietantes. ¿Había realmente apaciguado las críticas de Pedro, o únicamente había aplazado el inevitable choque? Ricardo sintió que su corazón aceleraba a medida que la reunión se acercaba, cuestionando su capacidad para sostener la autenticidad frente a potenciales desafíos. Con su propuesta ahora casi lista, comprendió que el camino hacia el éxito no solo dependía de su competencia técnica, sino también de su habilidad para mantener esa conexión humana. Inevitablemente, la próxima interacción con Pedro se tornaba esencial en dirimir las preguntas que continuaban atormentándolo. La incertidumbre lo invadía, y una parte de él anhelaba regresar a la zona de confort de la técnica, a la seguridad de lo tangible y medible. Sin embargo, la invitación al diálogo le había hecho ver que su crecimiento personal estaba entrelazado con la disposición a desafiarse a sí mismo. La próxima cita en la sala de juntas no sería solo un examen del proyecto, sino un reflejo de quién había decidido ser como profesional. La balanza entre ser un ingeniero competente y un líder genuino comenzaba a desbordarse hacia este último, y ahora,
Atrapado entre el impulso de crear y el temor a desmoronarse, Ricardo se preguntaba, ¿qué nuevas realidades se revelarían si acaso fallaba en mostrar su esencia realmente? La respuesta lo aguardaba en la próxima reunión, donde el equilibrio entre éxito y vulnerabilidad se haría evidente. Ricardo amaneció con una mezcla de nervios y determinación. La reunión se acercaba y había dedicado la noche revisando cada elemento de su propuesta. Estaba decidido a no solo presentar cifras, sino a contar una historia que pudiera resonar con todos. Se sentía dispuesto a transformar los temores que lo habían perseguido en una plataforma de crecimiento. En la oficina se preparó. Ante el espejo del baño reflexionó sobre su poder interno. Soy más que un ingeniero, soy un narrador, un líder, se dijo en voz baja. Con cada afirmación sentía que la inseguridad se desvanecía, aunque solo un poco. Al ingresar a la sala de juntas, la tensión era palpable, un clima que él mismo había contribuido a crear y que debía desafiar. Al iniciar la reunión, miró a su alrededor. Pedro, con sus brazos cruzados, lo observaba con una mezcla de escéptico y expectante. Otros miembros del equipo parecían igualmente concentrados. Consciente de todo lo que estaba en juego, Ricardo tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. No solo es un avión, es un símbolo de innovación, comenzó, visualizando cada palabra como un ladrillo en la construcción de su discurso. Detalló la historia del F-106, cómo había desafiado expectativas y reflejado el crecimiento humano. Tejió su propia historia en la narrativa del F-106, mostrando que los fracasos, las revisiones y los triunfos compartidos eran parte del desarrollo, tanto del avión como de él mismo. Mientras avanzaba, notó que las expresiones de sus compañeros comenzaban a cambiar. La historia del avión, su vulnerabilidad y su fortaleza resonaban con las experiencias de sus vidas. Sentía el calor de la conexión creciente, una energía que empujaba su discurso. Era como si la sala cobrara vida. Su propuesta trascendía el mero contenido técnico, elevándose hacia un propósito compartido. Esto no era solo un diseño, era una lucha por lo que eran como equipo. La presentación avanzaba y cada pregunta e intervención de Pedro lo retaba a profundizar más. Sin embargo, en lugar de verlos como ataques, Ricardo empezó a considerar las oportunidades para reforzar su visión. Con cada respuesta, sentía que se cimentaba como líder. No vacilaba. En cambio, buscaba reconocer las preocupaciones de Pedro y transformarlas en un diálogo constructivo. Al final de la reunión, los aplausos resonaron. Más allá de refuerzos y propuestas, el equipo había encontrado un camino hacia la unidad. Sin embargo, el entusiasmo fue interrumpido cuando Pedro levantó la mano. Su mirada radicalmente cambió. «Es un buen esfuerzo, Ricardo», dijo, «pero aún hay espacios que debes explorar. ¿Realmente entiendes los riesgos que enfrenta el F-106 en la actualidad?» Las palabras de Pedro lo golpearon como un balde de agua fría. Esa insinuación de dudas, esa sutil insinuación de que había más capas en lo que había presentado, caló hondo en su mente. Ricardo asintió silenciosamente, percibiendo que la vulnerabilidad no solo era necesaria, sino que estaba a punto de convertirse en su mayor reto. A medida que salían de la sala, un nuevo tipo de incertidumbre se aferró a él. Había conquistado un miedo, sí, pero un nuevo desafío estaba gestándose. El impulso de autenticidad había abierto puertas, pero también había iluminado áreas aún inexploradas, generando preguntas que necesitaban respuestas. Mientras el equipo se dispersaba, Ricardo se sintió compelido a buscar la verdad que aún tenía que confrontar. Los ecos de las palabras de Pedro lo perseguían. ¿Realmente entiendes los riesgos? Sería un nuevo camino. No solo debía buscar respuestas técnicas, también explorar sus propios límites emocionales. La próxima etapa no se trataba solo de mantener su autenticidad, sino de identificar los riesgos que había eludido. La inseguridad comenzaba a asomar nuevamente, preguntándose si estaba preparado para esa realidad más profunda. ¿Qué haría si se enfrentara con sus verdaderos miedos al cuestionar su capacidad como líder y como ingeniero? Con esas preguntas en mente, la batalla por su verdadero crecimiento estaba a punto de comenzar. Ricardo se sumergió en sus pensamientos mientras caminaba hacia su escritorio. La sala de juntas aún vibraba con la energía de la presentación, pero en el fondo de su mente había un eco persistente. Pedro señalaba la fragilidad de su propuesta. Se detuvo un momento, cerrando los ojos.
La presión del compromiso era abrumadora, una carga que se usaba como un catalizador. Dedicó el resto de la tarde a reunir datos adicionales sobre el F-106, sumergiéndose en informes antiguos, análisis de estrategias y evaluaciones de riesgos. Mientras pasaba de documento en documento, comenzó a ver el F-106 no solo como un proyecto, sino como un viaje de autodescubrimiento. La forma en que manejaran los contratiempos, cómo había rebosado de caos en el desarrollo, se reflejaba innegablemente en su vida profesional. Con cada lectura, su mente se abría a nuevas perspectivas. Redactó notas al margen, cada vez más entusiasta. El avión fue un producto de su tiempo, pero también un ícono de sacrificios. De repente sintió que estaba tejiendo una conexión más profunda con su propio propósito. Este proceso significaba un camino hacia un liderazgo más consciente. Reconoció que había estado evitando ser completamente transparente sobre los desafíos del F-106. Temía que una exposición a los riesgos pudiera mostrarlo débil ante su equipo. Sin embargo, entendía que la vulnerabilidad podría convertirse en su verdadera fortaleza. Sin darse cuenta, había empezado a cambiar su enfoque. En lugar de temer los riesgos, decidió que debía explorarlos. Sin duda, sería un catalizador para el crecimiento, no solo de su propuesta, sino también de él mismo como líder. Al llegar la noche, después de una jornada intensa de trabajo, se detuvo a reflexionar. La pregunta de Pedro lo había empujado a mirar hacia adentro, a cuestionarse si realmente tenía el valor para abordar sus propias inseguridades. Se sentó en su sofá, con una libreta en mano, y comenzó a escribir todos sus miedos, incluyendo el de no ser un buen líder. Redactando en voz alta, los nombres en la lista se convirtieron en sombras menos temibles. Hace tiempo que no contemplaba sus propias debilidades con tal honestidad. Cuando la mañana llegó, Ricardo decidió que no podría ignorar sus temores. Los riesgos del F-106 eran una oportunidad oculta. Se propuso hablar de ellos abiertamente en la próxima reunión, convirtiendo la posible debilidad en una fortaleza. El siguiente día, junto al café matutino, estuvo revisando las notas que había recopilado. Al menos ahora sabía que no se trataría solo de proyectar cifras y resultados, sino de abordar la esencia de su propósito. Todo en el camino de la innovación incluía riesgos y lo reconoció como parte del proceso. Había llegado un momento crucial. Debía poner a prueba su vulnerabilidad ante su equipo y abrir el espacio para un diálogo genuino. Sin embargo, en medio de sus preparativos, un mensaje crujió en su teléfono. Era Pedro, pidiendo una reunión privada. Su corazón dio un salto. ¿Estaría nuevamente en la cuerda floja? ¿O quizás podría ser una oportunidad para transformar la relación entre ellos? Con un nudo en el estómago, se preguntó si podía realmente ser honesto sobre su viaje y, aún más importante, si estaba listo para escuchar lo que Pedro tenía que decir. Ese pensamiento lo llevó a cuestionarse si verdaderamente era líder de su equipo o un mero ejecutor. Podría ser que, al enfrentar a Pedro, también tuviera que enfrentar su propia inseguridad en el liderazgo. La confrontación inminente llenó su mente de una mezcla de ansiedad y expectativa. ¿Estaba preparado para el desafío que estaba a punto de emprender? Ricardo respiró hondo antes de entrar a la sala de reuniones. Había decidido que este sería el momento decisivo en su desarrollo profesional, donde la vulnerabilidad no sería un estigma, sino una herramienta potente. Pedro lo esperaba al fondo, su figura impasible reflejaba autoridad. Sin embargo, por primera vez, Ricardo sintió que era el momento de equiparar dinámicas de poder. Se sentó opuesto a él, su mente zumbando con preguntas, pero primero necesitaba establecer su postura. «Gracias por reunirte conmigo», inició, intentando que su voz no temblara. «He estado reflexionando sobre nuestra última charla y tengo algunas perspectivas que me gustaría compartir». La apertura a la conversación era fundamental. Más allá de un intercambio de datos, era un pasaje seguro a la comprensión mutua. Pedro lo observó con interés, pero una muralla de desconfianza se entrelazaba entre ellos. Ricardo continuó, abordando los retos del F-106 de manera honesta. Mencionó sus debilidades, los riesgos, no solo del proyecto, sino de su gestión. El peso de esas palabras en el aire se sentía como el rocío de la mañana, ligero pero potentemente refrescante. La revelación personal parecía cambiar la atmósfera, creando un espacio donde la fragilidad mostrada se mezclaba con la fortaleza. Pedro comenzó a soltar su propia armadura.
Con cada exposición transparente del desafío, Ricardo notó un cambio sutil. La verdad es que tenías razón sobre la fragilidad de la propuesta, admitió Pedro. A veces, me falta la sensibilidad para notar los detalles que pueden hacer o deshacer un proyecto. Era un momento de conexión genuina, un puente que surgía a partir de la vulnerabilidad compartida. Esta interacción switch dentro de él. La conversación no se centraba solo en el F-106, era mucho más que un simple proyecto. Se trataba de liderazgo y autoconocimiento. Ricardo comenzó a entender que las evaluaciones de los demás no definían su capacidad. Su voz interior se fortalecía ante el eco de los juicios ajenos. Aquí no solo se trataba de lo que aportaba a su trabajo, sino de lo que podía hacer para formar un entorno donde todos se sintieran seguros para expresar sus miedos e ideas. Ambos se sumergieron en un análisis profundo del F-106. Vieron, más allá de las cifras, las historias de sacrificio y el ingenio que lo habían acompañado. Cada error fue una lección, y cada logro un paso hacia el avance. Ricardo se dio cuenta de que, al igual que el avión, él también era un producto de sus experiencias. Sus fracasos no lo definían, sino que lo moldeaban. Esa mañana, en esa sala, había una chispa nueva. La conversación había ido más allá de una simple reunión de trabajo. Se sentía como si hubieran desencadenado un nuevo comienzo. Pero al terminar, mientras cerraban la sesión, Pedro le informó que había comenzado a recibir presiones desde la alta dirección sobre los resultados del proyecto. Es un compás de tiempo, Ricardo. Todos están expectantes y hay quienes dudan. Necesito resultados y confianza. Esta vez no hay espacio para errores, sentenció. La declaración resonó en la mente de Ricardo con peso y urgencia. Todo su impulso de transformación personal podría verse comprometido por las expectativas externas. La ansiedad regresó a su pecho, un recordatorio de que el camino no sería fácil, pero esta vez su autoconfianza estaba más centrada. El F-06 no era solo un avión, era emblemático de los desafíos que también enfrentaba como líder. Sintió que la presión no solo podría hundirlo, sino transformarlo en alguien más sólido. La pregunta era, ¿cómo convertir esa presión en un motor impulsor de su desarrollo? Mientras se marchaba, la inquietud lo acompañaba, una ansiedad reforzada por la responsabilidad que había tomado sobre sus propios temores. Ricardo volvió a su escritorio, con el pulso acelerado y la mente en ebullición. Había llegado el momento de aplicar todo lo aprendido, pero su próxima decisión podría cambiarlo todo. Podría utilizar la presión como un impulso o se convertiría en su talón de Aquiles. La difícil elección se cernía en el aire, lista para ser enfrentada. El sonido del teclado resonaba en el silencio de su oficina, mientras Ricardo procesaba la información del F-06. Cada línea de código, cada cifra, parecía un eco de su reciente conversación con Pedro. ¿Cómo podría convertir la urgencia en ejecución? No era solo una cuestión de números, sino de confianza, de manejo de la presión. Decidió recapitular los puntos críticos del proyecto y discernir en qué áreas podría mejorar. En su mente, el fracaso no era una opción, pero eso no significaba que debería ignorar el miedo que le producía. Esa misma ansiedad que había decidido desafiar se transformó ahora en un combustible. Escribir un plan sólido lo ayudaría a aclarar sus ideas. ¿Qué vas a hacer?, se preguntó, partiendo de su propia inseguridad. Las horas pasaron mientras detallaba cada aspecto. La memoria sobre cada desafío vivido en el relato del F-06 comenzó a darle forma a una estrategia de comunicación efectiva. Planeaba presentar sus hallazgos no como un mero informe, sino como un envolvente relato de progreso y adaptabilidad. Quería que aquellos a quienes se los expusiera pudieran vislumbrar la historia detrás de cada cifra. El F-106, al igual que él, había aprendido a adaptarse en un mundo que a menudo juzga a través de resultados inmediatos. Al finalizar su primer borrador, se dio cuenta de que había logrado más que un simple documento. Había dado voz a su propio viaje. En este proceso de redacción, la vulnerabilidad se convertía en una herramienta poderosa. Su percepción acerca de la presión se transformaba. No tendría la carga de esta como un peso, sino como un catalizador que lo empujaría hacia adelante. Sin embargo, con cada conocida rutina que se deslizaba delante de él, una fragilidad interna se manifestaba. En el fondo, la idea de que cada palabra, cada gráfico y análisis dependa en gran medida del juicio de otros, creaba una sombra de duda. ¿Sería suficiente su esfuerzo? En un mundo lleno de expectativas, esa pregunta lo desvelaba. A medida que compartía su borrador con un par de colegas de confianza, sus reacciones comenzaron a plantear nuevos interrogantes. Algunos estaban intrigados, otros escépticos.
Cada interacción se transformaba en una prueba de evaluación no solo de su trabajo, sino de su capacidad para escudarse ante la crítica. Y aunque sus comentarios eran constructivos, Ricardo sentía que era un juego de emociones al que estaba poco habituado. Un colega, Julio, lo confrontó directamente. «Ricardo, esto es bueno, pero lo veo demasiado emocional. Recuerda que la dirección busca resultados en el banco. Necesitan saber que esto es un piloto de guerra, no un ensayo. El F-106 debe ser imbatible». La observación le llegó como un balde de agua fría, encendiendo una chispa de indignación y autocrítica. ¿Era este el enfoque correcto? Se encontró cuestionando la integralidad de su narrativa, temiendo que la humanidad que había tratado de integrar pudiera desmerecer su profesionalismo. Mientras deliberaba sobre cómo abordar este nuevo desafío, la realidad de la presión externa se amplificaba. Cada palabra de Julio resonaba con una verdad inquietante. Debía ser eficaz y al mismo tiempo humano. Ricardo observó a su alrededor, notando cómo sus colegas se sumergían en sus proyectos. Este era un entorno que fomentaba tanto la aplicación brillante de la técnica, como la lucha silenciosa con las emociones. En esos momentos se sintió llamado a liderar una conversación que no solo abordara resultados, sino que también reafirmara la importancia del crecimiento personal. Pero, ¿sería suficiente esta nueva dirección para calmar las inquietudes de la dirección y sostener la confianza en su equipo? Con su proyecto aún en construcción, sintió que la próxima junta con Pedro se asemejaba a un camino peligroso. La necesidad de ser visto, entendido y al final del día, aceptado, se tornaba más intensa. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Ricardo enfrentó su espejo interno. Reflexionó sobre la resistencia y la adaptabilidad, preguntándose si su verdad podría brillar incluso en medio de la presión. Se sentía como si estuviera al borde de una revelación profunda sobre su identidad profesional. El día de la presentación se aproximaba, y con cada segundo que pasaba, la tensión crecía. Tenía que mantener la calma, pero dentro de él, la insistente pregunta permanecía. ¿Lograría transformar la presión en un vuelo exitoso, o simplemente se estrellaría? La mañana de la presentación llegó, y Ricardo se sentó en su escritorio, sintiendo el nerviosismo correr por sus venas. Había pasado noches sin dormir, revisando cada detalle de su proyecto, cada cifra y cada historia detrás del F-106. La presión que antes lo había agobiado, ahora era un combustible que lo empujaba a actuar. Hoy no solo presentaría un informe, revelaría una transformación tanto en su trabajo como en su persona. Cuando ingresó a la sala de juntas, el ambiente era tenso. Pedro lo miraba con desconfianza, como si esperara que tropezara en la misma trampa que antes. Sin embargo, en lugar de permitir que la crítica silenciosa lo intimidara, se sintió más fuerte. Al enfrentarlos, se sintió como el F-106, un interceptor que había aprendido a volar alto a pesar de las tormentas. «Gracias por estar todos aquí», comenzó, sintiendo que su voz se volvía más firme con cada palabra. «Hoy hablaré no solo de números, sino de historias, la historia del F-106 y la mía». Se dio cuenta de que cada diagrama que presentaba era más que una métrica, representaba horas de dedicación y un viaje personal de autocomprensión. Mientras detallaba las innovaciones, cada respuesta a las preguntas de Pedro se transformó en una oportunidad para profundizar su narrativa. Cuando Pedro planteó críticas sobre los riesgos, Ricardo no se quedó a la defensiva. «Es cierto, existen riesgos», admitió, «pero esos son los mismos que han impulsado este proyecto hacia adelante. Como ingeniero, he aprendido que la vulnerabilidad puede ser nuestra mayor fortaleza. Si ignoramos los problemas, los riesgos se intensifican. Cuando los enfrentamos, encontramos soluciones creativas». Sus compañeros comenzaron a asimilar sus palabras y su postura cambió. Algunos asintieron en señal de acuerdo. Había logrado no solo presentar al F-106 como un simple diseño, sino como un símbolo de resiliencia, y esa conexión emocional empezaba a resonar. «Como su líder, estoy comprometido no solo con este proyecto, sino con cada uno de ustedes. Quiero que entendamos que nuestra fuerza radica en nuestra capacidad de enfrentar la incertidumbre juntos», continuó, sintiendo que el aire de la sala empezaba a caldearse con un nuevo tipo de energía. Mientras concluía su presentación, las palmas retumbaron en la sala. Fue un aplauso sincero, la validación que tanto había deseado, pero más importante aún, se sintió un avance hacia un futuro de colaboración. Pedro, aunque inicialmente reacio, se acercó y le dio una palmada en la espalda. «Hiciste un buen trabajo, Ricardo. Necesitaremos esta apertura en el futuro». La sinceridad de su reconocimiento fue un momento decisivo. Ricardo comprendió que, aunque había enfrentado la crítica de manera efectiva, también había abierto una puerta hacia una relación más honesta con su colega.
La presión que había sentido no solo se había transformado en historia, sino en un vínculo regenerativo. Los días siguientes fueron un nuevo comienzo. Ricardo decidió instaurar un espacio para diálogos abiertos en las reuniones de equipo, donde pudiera integrar no solo el análisis técnico, sino también las historias y vulnerabilidades de cada miembro. La innovación no era solo cuantitativa, sino cualitativa. La cultura de trabajo comenzó a cambiar, los susurros de aprehensión se convirtieron en preguntas creativas, y la colaboración se instaló como la verdadera consigna a seguir. Esa semana, su supervisor lo convocó. He estado recibiendo comentarios muy positivos sobre tu presentación, le comentó. Creo que hay una gran oportunidad aquí para ti, pero también para el equipo. Has demostrado no solo ser un gran ingeniero, sino un líder que entiende el valor de la vulnerabilidad y la conexión humana. La validación externa fue el sello de un cierre satisfactorio para Ricardo. Había crecido no solamente en su rol profesional, sino como un individuo más conformado y seguro de sí mismo. La batalla con la duda había sido una fase de su historia que lo preparó para este triunfo personal. Cuando regresó a casa esa noche, mientras contemplaba el horizonte, una certeza floreció en él. Había conquistado sus miedos y dudas, reflejando el viaje del F-106, resiliencia, superación, adaptación, y sobre todo, la posibilidad de volar alto a pesar de los desafíos. Ricardo sonrió, sabiendo que cada paso dado lo había llevado a un lugar de confianza genuina. Así, el ingeniero no solo había lanzado un proyecto de éxito, sino que había emergido como un líder capaz de enfrentar las sombras de la inseguridad con fuerza y autenticidad. Había encontrado su voz y establecido su propio legado, estableciendo un camino que inspiraría no solo a él, sino a su equipo por venir. Este era solo el comienzo. El horizonte se extendía ante él como un vasto campo de posibilidades, donde cada vuelo sería un testamento a su capacidad para levantarse siempre que fuera necesario. Y así, esta historia de superación llega a su culminación. Te invito a no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Necesitan suscribirse ahora para estar al tanto. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas vean este tipo de contenido. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más.